que nada, gracias por la invitación, gracias por haber organizado este encuentro, me parece que es muy valioso, sobre todo en las épocas que estamos viviendo, que sé que pueden ser desalentadoras, pero la verdad ver tanta gente tan interesada es muy lindo. Y felicitaciones por estar sosteniendo las asambleas por el río, sobre todo. Bueno, me invitaron para que les hable de la perspectiva del río como sujeto de derechos, que ya lo introdujo el compañero. Básicamente comentarles que esta es una perspectiva que, si bien es milenaria y que la traen ya las cosmovisiones de los pueblos indígenas hace muchísimo tiempo, en el mundo del derecho, la visión de los derechos de la naturaleza es muy reciente. Porque el derecho, históricamente, esta es una opinión mía, pero bueno, off the record, siempre ha sido para colonizar, para explotar, justamente la palabra que como dijo la compañera tendríamos que sacar del vocabulario, pero siempre ha sido para explotar a un otro, ¿no? Y al ambiente siempre se lo ha visto como un recurso natural que está destinado a que nosotros como seres humanos tengamos satisfechas nuestras necesidades, que podamos trabajar, generar riqueza, parecernos a Occidente. Así que esta perspectiva es muy importante y quizás, aunque la ley a veces nos parezca algo muy abstracto, muy lejano, que mucho nos sirve, tener constitucionalizado, como fue el caso de Ecuador, los derechos de la naturaleza, es un hito importante y que hace que América Latina sea pionera en este tema. Posteriormente, esto de Ecuador fue en el año 2008 y Bolivia siguió este camino cuando dictó dos leyes en el año 2010 y 2012 que reconocen también los derechos de la madre tierra y la perspectiva del buen vivir, que es una perspectiva que, como decía Ariel, nos trae una idea de desarrollo, pero que sea en consonancia con el respeto de la naturaleza y de sus ciclos. Este es uno de los caminos que tenemos para poder ejercitar y reconocer los derechos de la naturaleza legal. Sin ir tan lejos, en Santa Fe tenemos una ordenanza del año 2018 que se logró con trabajo de las organizaciones, en la que pudimos meter ahí un parrafito que consagra los derechos de la naturaleza, además de la prohibición de la aplicación del glifosato. Esto sería un reconocimiento de los derechos de la naturaleza fuerte, pero también hay reconocimientos que se dan por la vía judicial. Un caso pionero fue el caso de Colombia, en el que el Supremo Tribunal declara como sujeto de derecho al río Atrato, que es un río que estaba profundamente contaminado por la minería ilegal, un río que tenía grandes cantidades de mercurio, con todas las consecuencias que esto le traía a la salud de la población, a la salud de las especies. Así que en 2016 se lo declara sujeto de derecho. También hubo una acción colectiva muy importante para declarar sujeto de derecho la Amazonía colombiana, y Colombia es una de las regiones más biodiversas del mundo. Es muy importante que se pueda proteger toda esa biodiversidad. También tenemos un caso un poco más lejos, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, como ustedes sabrán, están las comunidades maoríes, que son las comunidades originarias de esa región del mundo, y tenían una disputa con el gobierno neozelandés de 140 años por el río Wanganui. Los maoríes tenían una visión sobre el río que es un poco lo que comentaban los compañeros: yo soy el río y el río es yo, básicamente. Entonces, después de muchísimos años de pelea, ellos lograron que se lo declare sujeto de derecho, y no solo esto, sino que la comunidad sea declarada como guardiana del río, la encargada de poder fiscalizar y controlar que se lo proteja realmente al río Wanganui. Acá en Argentina, lo que hemos tenido son sentencias que declaran como ser sintiente a grandes simios, por ejemplo, pero no nos deja contentos porque es un poco especista, ¿no? Declarar sujeto de derecho a animales que son muy similares a los humanos, pero es un precedente que es importante, y la Corte Suprema de Justicia ha tenido argumentos ecocéntricos en la resolución de ciertas causas que se suscitaron. Un ejemplo es el caso del río Atuel. El río Atuel está disputado, hay una disputa entre las provincias de La Pampa y de Mendoza por la explotación de este río, básicamente, y en este fallo la Corte dijo que el paradigma jurídico de manejo del río, del agua en general, tiene que ser ecocéntrico.
Es decir, se debe respetar los ciclos del agua, se debe respetar sus derechos y no solo el lucro, el aprovechamiento que nosotros como seres humanos podamos tener. Así que este fue un precedente importante. También hay uno en el fallo Majul, quizás alguna vez lo sintieron nombrar. Se quería construir un barrio privado en un humedal de la localidad de Puerto General Belgrano y se pudo detener esta construcción gracias a la acción que interpuso este hombre, y la Corte sentó acá el principio de indubio pro natura. Seguramente conozcan el indubio pro reo, indubio pro consumidor. Este principio lo que indica es que cuando hay distintas alternativas para solucionar un conflicto, se tiene que estar aquella alternativa que sea más respetuosa y que sea más favorable al ambiente. Así que bueno, si bien son decisiones un poco más light que lo que sería la declaración de un río, de un bosque, de un humedal como sujeto de derecho, son importantes y nos sirven a los abogados para las causas que tenemos que emprender en defensa de la naturaleza. Bueno, me pidieron que les cuente también cuáles creemos desde Capibara que son los desafíos para la declaración del río como sujeto de derecho. Yo creo que el primer desafío es algo que estamos afrontando acá. Es poder cambiar nuestra cabeza, poder descolonizarnos y empezar a cuestionarnos qué es el progreso para nosotros. Por ejemplo, con la causa de la hidrovía, es el caso más patente que vemos ahora. Nos dicen, la hidrovía va a traer crecimiento económico, va a generar trabajo, nos va a hacer crecer, nos va a poner a la altura de otros países con los que siempre nos queremos comparar, cuando sabemos que en la realidad estas son promesas vacías porque el trabajo no se genera, la plata se la llevan para afuera o algunos cuantos de acá. Así que, en primer lugar, concientizarnos, reflexionar nosotros y poder transmitirle nuestras inquietudes a la gente que tenemos alrededor. Eso ya es un primer paso súper importante. En segundo lugar, el derecho no tiene que ser una cosa escrita, una declaración de intenciones, tiene que ser realmente operativo, y para esto necesitamos que las políticas públicas que se implementan vayan en línea con lo que dice la ley. Yo creo que vamos a lograr que el río se declare sujeto de derecho, pero después, ¿cómo seguimos? Por ejemplo, en Ecuador está muy hermosa la Constitución, se creó la Secretaría del Buen Vivir, pero están implementando hace años políticas extractivistas, de depredación. Incluso en nombre del buen vivir hacen todo lo contrario a lo que las comunidades han pedido históricamente. Así que ese es el segundo desafío para mí. Y por último, necesitamos que los fallos se cumplan, que las sentencias prevean mecanismos de ejecución de esos fallos, como habíamos tenido en el caso del río Matanza-Riachuelo, que lamentablemente ahora está pasando un momento muy difícil porque todo ese mecanismo que se había creado ha sido desfinanciado básicamente. Así que sentencias que realmente sirvan, que no se queden escritas en el papel y archivadas en los juzgados. Pero bueno, que valga la pena emprender todos estos desafíos. Así que de nuevo, agradecerles la invitación, agradecerles la atención y vamos para adelante nomás. Muchísimas gracias a la mesa completa. Abrimos el espacio.